Ya, gracias hermano. Bien, 1 Corintios 14 y comenzamos con el versículo 6, pero antes nos vamos a introducir. Recordemos de que el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto para corregir varios problemas que habían en la iglesia. Problemas de entendimiento, problemas de prácticas paganas, prácticas pecaminosas que estaban perjudicando a la iglesia y el testimonio de la iglesia en Corinto. Y entramos al capítulo 14, donde él trata el tema de hablar en lengua, el don de hablar en lengua. El apóstol Pablo muestra gran preocupación por lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto, que dedica tiempo y espacio en esta carta a aclarar, a explicar el error y el horror de abusar de un don espiritual que viene de Dios, de enorgullecerse por ese don y dividirse por causa de ese don. Y ese don es el don de hablar en lenguas. El punto del apóstol, y este es el punto que va a desarrollar al inicio, es que hablar en lenguas sin que nadie entienda es inútil, no honra al Señor y no edifica la iglesia. Él quiere ilustrar su punto con la ilustración de los instrumentos musicales, con la ilustración de los idiomas y con la relación entre el espíritu humano y el entendimiento, para que los hermanos de Corinto y las iglesias de hoy también ya no sean como niños. Entonces, el título del sermón es hablar, orar, cantar con el espíritu y con el entendimiento para los creyentes. 1 Corintios 14, del 6 hasta el 26 vamos a llegar. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, pedimos y rogamos, Señor, su poder, su gracia y su bendición, Señor, para que el Espíritu Santo nos guíe en el entendimiento y en el amor a esta palabra para la gloria de su nombre, Señor, y que nos lleve realmente a entender su obra, la obra que debemos hacer para su gloria con los dones espirituales que por medio del Espíritu Santo usted nos regala a cada creyente. Gracias, Padre, quedamos en sus manos y lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Versículo 6 del capítulo 14, que dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Si yo voy y vengo a ustedes y hablo en lengua, pero no llevo revelación, no llevo profecía, no llevo instrucción, no llevo enseñanza. Doctrina significa enseñanza. ¿De qué aprovecha? ¿De qué edifica? Implícitamente lo que está diciendo el apóstol Pablo: es inútil, hermano, no sirve para nada. Entonces, ¿para qué sirve? Para que el hermano que habla en lengua se crea más espiritual y todos quedan admirados, nadie entiende nada. Es como algunos profesores universitarios que cuando llegan al aula hablan en palabras que esas de diccionario, sobre todo cuando los estudiantes son nuevos, primer año. Entonces, palabras que sí, alguna vez han oído por ahí. Entonces no entienden nada, pero dicen, debe ser muy profundo por las palabras que dijo. Pero lo hacen a propósito los profesores. Te pueden decir la banalidad más grande con palabras doctas, palabras de diccionario, que no son de uso común. Entonces dan la idea de que están hablando con una profundidad. Vaya a saber. Y acá es lo mismo, está hablando, quizás que está hablando con Dios. ¿Qué le está revelando?
qué cosa más profunda y espiritual. No, es inútil, dice el apóstol Pablo. No aprovecha en nada. Versículos 7 al 9. Está el ejemplo de la ilustración de los instrumentos musicales. No vamos a leer todo el pasaje, pero ¿cuál es el punto del apóstol Pablo? Dice, ¿cómo distingo el sonido de los instrumentos si no suenan? Ese es el primer punto. Y cuando suenan, ¿cómo distingo lo que están sonando? Y si no tienen armonía, no entiendo qué es lo que están diciendo. Y si tiene sonido incierto la trompeta. La trompeta en el ejército es el llamado o la voz que llama a las tropas. Se toca trompeta para el rancho y todos saben que hay que ir a almorzar, está listo. Se suena trompeta para levantarse, se suena trompeta para el ataque, se suena trompeta para la retirada, se suena trompeta para formarse. ¿Se fijan? Entonces, la trompeta tiene que dar diversos tonos, sonidos y diferentes armonías. Y cada una tiene un sentido. Entonces, el punto del apóstol dice, si necesitamos entender lo que un instrumento musical suena y cómo suena para poder gozarnos de su música, ¿acaso el que hable en lengua no podrá explicarse? Entonces, ¿cómo entendemos? Diría el apóstol Pablo, ¿cómo entenderemos si ustedes hablan en lengua y no se entiende? Y dice, entonces están hablando al aire. Fíjense que no dice que está hablando con Dios, está hablando a Dios, están hablando al aire. Entonces le está diciendo, miren, ustedes están haciendo la cosa más inútil y peligrosa. Inútil porque nadie está entendiendo, nadie se está edificando. Le estáis hablando al aire. Incluso el que habla en lengua, supuesta lengua, tampoco entiende lo que está diciendo. O sea, ¿qué edificación hay ahí? Ay, que me siento tan bien cuando hablo en lengua. ¿Ese es el objetivo entonces? ¿Sentirse bien? Desde luego que no. Entonces, ¿qué es lo que produce? Confusión. ¿Qué más produce? Produce desmotivación. Vamos a ir a escuchar al hermano hablar en lengua si nadie le entiende nada. Al final se aburre la gente. ¿Por qué? Porque no hay provecho, no hay entendimiento y no hay crecimiento. Entonces, primero, ¿cuál es la primera frase que dice? Cuando dice, si alguien no va con revelación, ¿cómo puede entender la gente? Y si tú vas y nadie le entiende, estás hablando al aire. Ese es el máximo de la inutilidad. Versículo 10 al 12. Lo mismo en relación a los idiomas. Dice, muchos idiomas, todos tienen un sentido y todo idioma tiene un propósito. ¿Cuál es? Entenderse entre las personas, comunicar. Entonces, y si alguien no conoce un idioma, va a ser extranjero. El que oye ese idioma y el que habla ese idioma también será un extranjero. Entonces, es como si se pusiera a hablar un gringo, habla en inglés, con un mapuche que habla mapudungun. O con uno de nosotros que habla castellano y no tiene idea de inglés. ¿Qué conversación puede ser esa? No se entiende. Y generalmente cuando hay una conversación en otro idioma, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos, nos corrimos.
¿Por qué se siente apartado? Se siente marginado de ese círculo que está conversando en tal idioma. Excluido. ¿Entiendes? Y es lo mismo que alguien que habla en lengua de la iglesia y nadie le entiende, está excluyendo a los demás. Entonces la gente al final dice, no quiero escucharlo. ¿Qué vamos a escuchar? Estos ruidos, esas cosas que habla él. Pero ¿qué dice al final? Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para, ¿qué dice? Lea. ¿Cuál? Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ese es el propósito. Los dones son para la edificación de los hermanos. Los dones no son de uso personal. No son dados con ese propósito. El uso personal de un don es un abuso de ese don y es deshonrar a Cristo. ¿Cómo se edifica la iglesia? ¿Cómo se edifica la iglesia? ¿Cómo se edifican los hermanos? Exactamente. La palabra. No con que hable en lengua y nadie le entienda. Con la palabra. Y eso es palabra comprensible para todos. Ese es el punto. Entonces en el versículo 13, ¿qué dice? Léalo, por favor. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretar. Exactamente. Si alguien dice yo tengo lengua y voy a hablar en lengua, entonces tiene que pedir que alguien la traduzca. ¿Para qué? Para que los hermanos sean edificados. Si no, ¿qué dice? Veamos 14:28. Ahí mismo. 1 Corintios 14:28. ¿Qué dice? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si no hay intérprete, cállese. No hable. Porque no edifica. No tiene sentido. Entonces, y en esto el apóstol Pablo es tan claro y tan, incluso puso el ejemplo de los instrumentos musicales, es como decir, les puso ilustraciones así, manzanitas con manzanitas, peritas con peritas, naranjitas con naranjitas, para que entiendan que lo que estaban practicando era inútil, no servía, no edificaba, no glorificaba a Dios. A veces hay que explicarlo así, porque a veces estamos tan presos, nuestra alma y nuestra mente y corazón y espíritu, de una práctica que consideramos muy espiritual. Es que yo siempre lo he hecho así. No, es que a mí me gusta. No, es que yo lo siento así. No. No se trata de adorar y de orar o de cantar al Señor como yo lo siento. No. Todo eso va de acuerdo a lo que honra al Señor. Es que yo siento al Señor de pedirle de ganar la próxima lotería. Y al Señor yo le voy a dar un diezmo bien grande. Está comprando al Señor, ¿o no? Hay mucha gente que dice, Señor, dame ese trabajo, le da un buen diezmo. Está comprando al Señor, está negociando. ¿Eso glorifica al Señor? No, es para ellos. Entonces, si no glorifica al Señor, no sirve. Si glorifica al Señor, eso va a edificar la iglesia. Ese tiene que ser el resultado. 13. Entonces, el que hable en lengua, pida que se traduzca. Tiene que tener un intérprete.
versículo 14 al 17, que dice así. Vamos a ir por parte con este. ¿Qué pues? 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Fíjese, si yo no entiendo lo que incluso yo estoy orando, ni yo lo entiendo, ni los hermanos lo entienden, porque estoy orando en lengua, mi entendimiento queda sin fruto, es decir, no entiendo nada y no entiendo para qué sirve. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y cuando hablo de espíritu, acá está hablando del espíritu humano. No está hablando del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, si yo canto así como lo siento, pero sin entender lo que estoy diciendo para alabar al Señor, no me sirve, ni le sirve a los hermanos. Las dos cosas tienen que ir juntas. 16. Porque si bendices solo con el Espíritu al que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Cómo va a decir amén? Que significa así sea. ¿Ah? A tu oración, a tu alabanza, si no entendió qué es lo que dijo. ¿Qué sé yo si está maldiciendo al Señor en esa lengua jerigonza? ¿Ah? Yo no tengo idea, así que no le puedo decir amén. ¿Me entiende? Entonces dice, ¿qué significa eso? Que el hermano nos está edificando. Se fija, el apóstol viene apuntando ese tema. No hay edificación, es inútil, no sirve para nada. Y lo está ilustrando de varias maneras. Y eso habla de que el problema en Corinto era grave. Y el problema en muchas iglesias, hoy día, carismáticas y pentecostales, exactamente igual de grave el problema. Porque con los años, como les decía la otra vez, con los años este movimiento ha ido aumentando los carismas, más importantes, y 10 minutos de palabra. Pero están una hora bailando. ¿O no? Yo he ido a iglesias pentecostales. Están hora y media. Después viene la prédica, 15 minutos. Después seguimos con el Espíritu. ¿Qué Espíritu es ese? Ese no es el Espíritu Santo. Entonces, 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es, ¿qué dice? Edificado. No es edificado. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento, no hay comprensión, no hay, en la mente no hay razonamiento de esas cosas que se alaban, por las cuales se alaba el Señor. Entonces, si no hay eso, no hay edificación, hermano. Y fíjese que está poniendo el acento en algo. Si no entendemos, no hay crecimiento. Vamos a ver un poquito más adelante. Versículos 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Me dijo, yo hablo más en lengua que todos ustedes. Posiblemente sí, aunque no hay registro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ni en las cartas, de que el apóstol Pablo llegara a alguna parte y dijera en la lengua de la zona o de la región o de la ciudad donde llegaba. No hay ningún comentario sobre eso. Pero muchos comentaristas dicen, es posible. Porque resulta que en ese tiempo los países no existían. Un idioma de un país no existía, habían varios dialectos. Se les llamaba idiomas.
Usted podía tener un pueblo aquí, 2 kilómetros más allá otro pueblo y hablaban otra cosa diferente. Entonces eso es posible, eso haya posibilitado de que el apóstol Pablo fuera dotado del don de lengua. Y es la única parte del Nuevo Testamento que lo dice. Pero bueno, dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero, y aquí dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Ese es el valor, hermano. La preferencia del apóstol Pablo, ¿cuál es? Hablar palabras que entiendan a todos, para que sean edificados. Imagínense que el apóstol llegaba a un lugar y se ponía a hablar en lengua. ¿Quién iba a escuchar el evangelio? ¿Y quién está hablando este extranjero? No servía para nada. Entonces, hablar que, si el que habla muchas palabras en lengua, sin que nadie entienda, aunque parezca muy espiritual, es inútil. Versículo 20. Versículo 20. Léalo, alguien de ustedes que lo lea. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino ser niño en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. Es decir, no sean niños en el modo de pensar en forma madura, porque piensan como cabros chicos. ¿Y después qué dice? Si no sean niños, inmaduros, torpes, en la maldad, pero no en la palabra de Dios. Y eso habla de que ellos eran espiritualmente inmaduros. Y cuando uno significa que el significado de que es inmaduro espiritualmente, significa que la carne funciona más que el Espíritu Santo. Y eso es hermano. Y eso sucedía en Corinto. Y eso sucede en muchas iglesias con este tema de hablar en lengua. Entonces le dice, maduros en el modo de pensar, crezcan, salgan. No dice que eliminen la malicia, ya no tengan más, no, dice, crezcan en la madurez espiritual y sean niños torpes en la maldad. Inviertan su situación espiritual. Y fíjense que el primer paso para crecer, ¿cuál es? Para madurar, ¿cuál es? Entender. Si hay alguien que lee Biblia, ya no hablen, ya no escuchen lengua, ya, pero si no entiende, no crece, hermano. A veces nosotros leemos mucha Biblia, o leemos muchos aspectos, o libros, o cartas del Nuevo Testamento, y los profetas del Antiguo, los que más nos gustan, pero no entendemos. Y si no entendemos, no comprendemos, no crecemos, hermano. Porque déjeme decirle que si usted tiene la Biblia abierta en su casa, en el Salmo 91, buscando la bendición de Dios, no sirve para nada. Es exactamente igual que leer un versículo y no entender nada y decir, el Señor me bendiga y me introduzca esta palabra. No, tiene que entenderla. Eso es lo que produce el crecimiento espiritual. Cambia la forma de pensar, la forma de comenzar a ver su propia situación, conocimiento de Dios y a ver el mundo como Dios lo ve.
Eso en el Nuevo Testamento tiene otro nombre, se llama crecer en la mente de Cristo. Cuando el cristiano tiene el Espíritu Santo, tiene la mente de Cristo, tiene que desarrollarla. Y desarrollar la mente significa crecer en el entendimiento de su palabra. Si no la entendemos, y si la entendemos mal, nos va a llevar a una mala práctica. Entonces es importante el entender, el entendimiento. Romanos 12:2. Vean Romanos 12:2. Fíjese, renovar, cambiar, ¿qué cosa? Entendimiento es la mente. Crecer en la comprensión de la palabra, porque eso renueva nuestro entendimiento de todas las cosas, renueva nuestra mente, nuestra comprensión, nuestra percepción. Y cuando crecemos en eso, podemos experimentar la voluntad de Dios, que el apóstol la define agradable y perfecta. Entonces no basta con leer, es necesario leerla, pero también es necesario entender las Escrituras. Entonces, ¿y entenderlas para qué? Para obedecerlas. El malo, el incrédulo, no todo, y el diablo sobre todo, ellos pueden llegar a entender la Escritura, pero su propósito no es obedecer, sino que es tergiversar, desobedecer, rebelarse, blasfemar contra Dios, contra su Hijo y contra su palabra. Y uno lo puede ver, incluso yo me he encontrado con gente que conocen pasajes, larguísimos pasajes, para decir, ve, aquí hay una contradicción, o sea, para tergiversar, para malinterpretar, para decir, ve, que no es válido, no es de Dios, esto es cualquier otra cosa, para desprestigiar, para blasfemar, pero entienden. Entonces, esa es la obra del diablo. La obra del Espíritu Santo es que nosotros crezcamos en su palabra, amemos su palabra y amemos al autor de la palabra. ¿De quién habla la palabra? ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? ¿Cuál es el personaje principal de la Biblia? Cristo. Eso es. Cristo y el Padre. Versículos 21 y 22. 21. El juicio de Dios. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré de este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. Y aquí se refiere a dos pasajes que a Israel se le habló en otras lenguas. Isaías 28:11, que puede estar ahí, y Jeremías 5:15, por favor. Amén. Ya. ¿Cuál tiene? Isaías. Ya. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Ya, ahí no va. ¿Eso es todo? Sí, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿De qué está hablando Isaías? Isaías está hablando de la invasión de Asiria a el reino del norte, o Efraín, que llaman. Entonces, y van a escuchar a un pueblo hablar una lengua extraña, porque la lengua de los asirios parecía que estaban, una lengua que parecía que estaban tartamudeando. Entonces, ni aún así se van a acudir a mí. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Juicio.
juicio por la desobediencia del reino del norte a la ley de Dios, a las abominaciones, a la falsedad, el falso sacerdocio que tenían. Tenían un templo falso, dioses falsos, etc. Entonces, va a haber un juicio. ¿Y el juicio qué va a significar? Que van a oír lenguas extrañas. Y estos son los asirios. Jeremías 5:15. Amén. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoras, y no entenderás lo que hablaré. Eso se refiere a Babilonia, que va a invadir Judá, alrededor de poco más de 100 años después de que Asiria llevó cautiva al reino del norte. ¿Y cuál es el juicio? Oiréis lengua extraña. No entenderéis. Entonces, la lengua extraña, o la lengua que no conoce Israel, es una señal de juicio de Dios a Israel. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Veamos de nuevo. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos. A ver, ¿quiénes son los incrédulos? Una vez le pregunté a un hermano pentecostal, bueno, es para los incrédulos, así que tú puedes ir a la calle, pero todo incrédulo tienes que hablar en lengua y se van a convertir. Quedo pensando. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice las lenguas son para los incrédulos? ¿Quiénes son los incrédulos? Los judíos. Los judíos en ese momento son los incrédulos. ¿Por qué? Porque a los judíos se les prometió la venida del Mesías. El Mesías vino y no creyeron que era el Mesías y lo mataron. Entonces, ellos son incrédulos. El Mesías no fue prometido a los pueblos gentiles. Los pueblos gentiles no esperaban un Mesías, no. Por eso no son incrédulos en ese sentido. Que han rechazado, ellos rechazaron a Dios. Así que no tenían la promesa del Mesías. Y cuando dice a los incrédulos, los judíos, entonces el hablar en lengua es un juicio a Israel. Veamos algunos versículos. Por ejemplo, Romanos 10:21, por favor. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Eso dice Dios desde el Antiguo Testamento hasta la venida del Mesías, un pueblo rebelde, detractor, respondón, contradictor. Y yo he levantado mis manos para acogerlo. ¿Qué dijo Jesús? Oh Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces? ¿Qué dice? Como la gallina acunarte bajo mi sala y tú no quisiste. Eso es Israel. Entonces Israel es el incrédulo. ¿Por qué? Porque tenía una promesa de la venida del Mesías y este vino, ellos lo mataron. Entonces, ¿por qué? Porque no le creyeron que era el Mesías. Israel no será por largo tiempo el pueblo de Dios que bendecirá, que Dios bendecirá para que sea testimonio de Dios al mundo, sino que será la iglesia de Cristo, compuesta de gente de toda lengua, toda nación,
toda etnia, toda raza, para la gloria de Dios. Hechos 15:4. Amén. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron toda Perdón, 15:14. Disculpen. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. ¿Qué está haciendo en este momento Dios, por medio de Cristo, entre los gentiles, tomando pueblo para su persona? Eso es, hermano. Eso todavía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Como se dice en Romanos 11:25, entre la plenitud de los gentiles. De ahí Dios se va a volver a Israel. Entonces, si hablar en lengua es un juicio a Israel. Entonces, hablar en lenguas, los creyentes, es decir, en la iglesia, si no entienden, es más que inútil. Estamos hablando de juicio. Déjeme explicarle algo. A menos que se traduzca para que todos entiendan, pero esta práctica de hablar en lengua en las iglesias, ¿cuánto duró? Duró un tiempo determinado, y ese tiempo es el periodo en que el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Pero una vez que está escrito el Nuevo Testamento y además está traduciéndose en idiomas gentiles, con todas sus cartas y circulando en las congregaciones mayormente gentiles, ya no es necesario hablar en lengua, ya que las escrituras están en lenguas gentiles para creyentes gentiles. Ya es una señal permanente de juicio a Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles, según Romanos 11:25. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. En la iglesia el hablar en lengua es necesario. Si aquí llega un venezolano, no tenemos problema que habla castellano. Pero si llega un francés, un gringo en inglés, etc., nos conseguimos una Biblia en inglés. No es necesario que alguien hable en lengua, ¿o no? Ese es el tema. Entonces, no es, y si es un juicio, y la Biblia, no solo el Nuevo Testamento, toda la Biblia ha sido traducida al lenguaje gentiles. Entonces, eso habla de un juicio a Israel. Dios quitó el privilegio que tuvo Israel, se lo dio a los que Él está eligiendo dentro de los gentiles. Y eso es un juicio a Israel. Y el juicio todavía está vigente. Entonces, hablar en lengua tiene una connotación de juicio. Pero tiene un sentido de bendición. ¿Para quién? Para los gentiles, porque los gentiles están oyendo el Evangelio y todas las escrituras en sus propios idiomas. ¿Es una bendición o no? No es que nosotros tenemos que aprender hebreo para poder entender, o arameo, o hebreo, entender la escritura, conocer a Dios, no. Se tradujo primero al griego, lengua gentil, y después se tradujo al persa, se tradujo al egipcio, se tradujo en todas las lenguas del Medio Oriente, el latín, y después con la reforma a todos los idiomas de Europa occidental. Y así se ha ido difundiendo. Entonces tenemos esta bendición de poder tener la escritura, consultarla,
crecer en ella en mi idioma. Y cada pueblo la puede tener en su propio idioma. Y esa es la gran bendición. Y después dice la profecía, si la proclamación de la palabra de Dios es principalmente a los creyentes, a la iglesia. Sí, porque a la iglesia, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos hablando en castellano. ¿Y de qué estamos hablando? De la palabra de Dios, lo que está escribiendo o escribió el apóstol Pablo, para enseñar a la iglesia de Corinto que no se honra al Señor hablando en lengua sin que nadie lo entienda. Y el apóstol Pablo lo marca tan bien que a veces yo digo, no entiendo que se haya levantado este movimiento de hablar en lengua como señal, o la única señal, de que se tiene el Espíritu Santo. Hasta ahora no hemos visto nada de eso acá. Voy a concluir. Versículo 23. Vamos a ver, 23 al 26, vamos a ver, rápidamente. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿No le ha pasado a veces que entra en una iglesia pentecostal y están todos hablando en lengua y otros tirados en el suelo, otros llorando? ¿O no? ¿Y qué dice usted? Imagínese una persona que no conoce. Porque yo he escuchado a personas que no quieren ir a la iglesia evangélica porque se tiran al suelo, hablan cosas extrañas, gritan, dicen cosas que no se entienden y da miedo. Hay gente que le da miedo. No, yo no voy a la iglesia evangélica, los evangélicos hacen eso, no. Tenía que decir, no, en mi iglesia no, por esto. Pero es el problema. ¿Ah? Porque los consideraban, ¿qué cosa? Locos. Y porque no entendían. Entonces, si alguien que no sabe nada es incrédulo y entra, quiero decir, este es una manga de locos, hermano, y se va a mandar a cambiar. Entonces, versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, indocto, por todos convencido, por todos es juzgado. Le leo el 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrarlos sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es decir, si se está profetizando, es decir, hablando la palabra, habla un hermano, habla otro hermano, habla el pastor, se está escuchando palabra, y este incrédulo escucha palabra, y esta palabra le lleva le muestra su pecado oculto y su situación pecaminosa y de condenación, y él se arrodilla, amén, se convenció, o sea, se convirtió, lo que está diciendo. Entonces, ¿cuál es lo principal acá? La palabra, que edifique la iglesia y me ayuda a interpelar el corazón del incrédulo para que reconozca su situación pecaminosa y pueda ser convertido para Cristo, ¿o no? Ese es el tema. Y fíjense lo que nos dice. No dice y hablará en lenguas como señal de que el Espíritu Santo vino a él. No dice eso. En Efesios 13, Efesios 13, por aquí lo tengo. Efesios, ya que no lo marqué. Efesios 13. No, Perdón, 1:13. Es 1:13, perdón. Efesios 1:13. ¿Qué dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. ¿Qué significa que el Espíritu Santo selló? El Espíritu Santo es el sello. Y el sello está diciendo de que esto es propiedad de Dios. No dice
Y el Espíritu Santo lo sella y habla en lengua y él no. Porque es un don que no es dado a todos. Entonces esa doctrina de que se habla en lengua, tiene señal de que tiene el Espíritu Santo, es falsa, es inventada. Hay gente que sufre porque nunca ha hablado en lengua y no se cree cristiana. Entonces, hablar en lengua, aparte de que no tiene, sin conocimiento, sin entendimiento, sin traducción, no tiene sentido y además discrimina. Porque esa doctrina de que el que habla en lengua es porque tiene el Espíritu Santo. Entonces, esa es una doctrina falsa. 26, y cerramos. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Eso lo vamos a ver para la próxima vez. Se fija, el sentido de hablar en lengua tenía un propósito. Ese propósito se cumplió. Ya no es necesario, porque tenemos la Biblia, el Evangelio y toda la revelación en diferentes lenguas, incluso en nuestro idioma. En dialectos incluso se está traduciendo. En fin. Entonces hay tres cosas. Hablar en lengua es juicio a Israel. Hablar en lengua es una bendición para los gentiles. Fue una señal de bendición que abría el Evangelio a los gentiles. Y tercero, se terminó. Porque el propósito ya se cumplió. Porque el Evangelio es predicado en todas las lenguas de la tierra. ¿Amén? Amén. Bien, hermano. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, gracias Señor por esta misericordia. Gracias Señor porque podemos entender, gracias a su palabra, sus propósitos con este tema de los dones espirituales, Señor, cuales han sido tan abusados, mal comprendidos. Ayúdenos, Señor, a amar lo que usted ha hecho en nosotros, su salvación, sus regalos de salvación como el Espíritu Santo, su palabra y los dones. Ayúdenos, Señor, para honrarlo con la práctica y el buen uso de todo lo que usted nos ha regalado por su misericordia. Gracias, Señor, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pasamos a la ofrenda.